El olor a polvo y gasoil se mezclaba con el pasto seco mientras subía la ruta en la Ford F100 aquella mañana de 2003. El aire entraba por la ventanilla, pero no movía las hojas. Parecía que el viento se hubiera ido. La radio sonaba baja de música ligera, y a pesar de eso, no escuché un solo ladrido desde el pueblo. Para un cazador criado en el monte, eso inquieta más que un aullido. Mi abuelo decía que un animal que no huye es un mensajero. Cuando los perros dejaron de ladrar, supe que el mensaje era para mí. Aparqué junto al almacén de don Mario. El suelo estaba duro bajo las botas. Los perros del pueblo estaban en fila, orejas gachas, rabos apretados, mirando al cerro. No gruñían, solo gemían. Sentí esa vibración en el pecho. Apreté el termo y me dije que era una tormenta. Pero el cielo era azul metálico, sin nubes, y el sol pegaba sin calentar. Agarré la mochila y caminé por la trocha. 40 minutos después, me detuve a cebar mate. El agua estaba tibia, casi fría, y el sabor amargo se quedó en la lengua. No se oía un pájaro, ni un insecto, ni una rama. Solo un zumbido en los oídos. Toqué la manija del cuchillo tramontina y el metal estaba helado, aunque el sol me quemaba la nuca y me hacía sudar. Mientras sorbía el mate amargo, pensé que el silencio me había afectado la cabeza, pero el vello de los brazos se erizó. Sentí un soplo caliente en la nuca, acompañado de un jadeo profundo que no era el mío. Dejé el mate, giré la cabeza sin mover los hombros, y en la espesura, a 3 metros, vi 2 puntos amarillos en la sombra. No parpadeaban, no se movían, solo me miraban, como si hubieran estado esperando que llegara. Parpadeé y los ojos ya no estaban. Solo el matorral, el mate tirado y un silencio que zumbaba. Me levanté con las rodillas flojas y seguí la trocha. Volver atrás significaba pasar frente al mismo matorral y la idea me helaba la sangre. El miedo te cierra salidas antes de que las busques. La trocha se metió entre 2 paredones de roca. Mis hombros rozaban la piedra al pasar. Estaba caliente pero áspera. El aire olía a azufre y tierra mojada, aunque no había llovido. Al doblar la curva, lo vi. Un lobo gris con vetas rojizas, parado en el centro del paso, a 15 metros. No huía. Solo me miraba, con la cabeza ladeada. Di un paso y el lobo se sentó. Otro paso y soltó un gruñido grave, sin violencia, marcando un límite. Miré atrás y el aire se me cortó. Una piedra enorme había rodado del paredón, bloqueando la salida. No la había escuchado caer. El lobo se levantó despacio, dio media vuelta y caminó hacia el bosque, con paso lento, como sabiendo que no iba a escapar. Agarré una piedra y la lancé contra la roca. El golpe retumbó, pero el lobo ni giró la cabeza. Tomé el cuchillo, pero los dedos me temblaban. Pensé en disparar, pero el eco me habría desorientado, y si fallaba, no tendría tiempo. Cuando el lobo llegó al borde del bosque, se detuvo.
Volvió la cabeza y me miró fijo. Me mordí el labio y sentí sangre, un gusto dulzón que no tragué. No había opción. Di un paso adelante y el lobo reanudó la marcha sin mirar atrás, como si siempre hubiera sabido que iba a obedecer. El lobo caminaba a ritmo constante, como si conociera el sendero de memoria. Lo seguía a unos 20 metros, cuchillo en mano, sintiendo el pulso en la garganta tan fuerte que me costaba tragar. La vegetación se cerraba, los árboles más viejos, ramas retorcidas como dedos. Debajo del silencio se colaba un rumor, hojas secas moviéndose, como si el bosque respirara en voz baja. El claro apareció de repente, un hueco redondo entre los árboles. El lobo se sentó junto a un montículo de ramas, quieto, mirándome. Me acerqué, empujé las ramas con el cuchillo y el olor me golpeó. Carne podrida, dulzona y agria, metiéndose en la garganta. Era un guanaco, tirado de costado, panza abierta. Di un paso atrás y el olor me hizo doblar las rodillas. Apoyé una mano en el suelo. La hierba estaba seca y pinchaba la palma. Me arrodillé y levanté una costilla con los dedos. La piel exterior estaba fría y pegajosa, con manchas de descomposición, pero el interior, los órganos, estaban intactos, brillantes, como si el animal hubiera muerto hacía una hora. Las costillas estaban dobladas hacia afuera, astilladas como pétalos, como si algo hubiera salido de adentro empujando con fuerza. No era ataque de puma, eso lo sabía. ¿Por qué el lobo me había traído hasta aquí? ¿Quería que viera esto? Giré la cabeza para mirarlo y el montículo estaba vacío, sin lobo, sin huellas alrededor del cadáver, sin marcas de arrastre, sin sangre en la tierra. Solo el guanaco con el interior caliente y el viento en la hierba. Entonces, detrás de mí, la hierba se movió en dirección contraria al viento. Me quedé quieto viendo la hierba moverse contra el viento. No había viento. Di un paso atrás, tropecé con el guanaco y caí de rodillas. El olor a podrido me llenó la nariz. El sudor frío me empapaba la espalda. Solo quería salir de ahí. Corrí sin dirección, alejándome del claro. Las ramas se partían bajo mis botas. Las piedras resbalaban. La luz bajaba rápido. Los árboles se volvían sombras. Corrí hasta que el cansancio me dobló. Me detuve contra un tronco. Apoyé las manos en las rodillas. El frío empezaba a meterse por la camisa. Saqué la brújula Casio de la muñeca. La aguja tembló y empezó a girar, lenta al principio, después más rápida, como mareada. No se detenía en el norte, solo daba vueltas sin rumbo. Miré al suelo. Mis propias huellas de ida estaban ahí, orientadas hacia mí, como si alguien las hubiera levantado y las hubiera invertido. No había otras pisadas, solo las mías, apuntando a donde yo estaba. Empecé a correr de nuevo. Cada vez que me detenía, el paisaje era el mismo, los mismos troncos, las mismas rocas, la misma luz gris
El bosque me desorientaba como la aguja de la brújula. Cuando el sol se escondió, el aire se volvió cortante. Me senté contra un árbol y cerré los ojos. 10 segundos después los abrí. No iba a morir ahí. Saqué la carpa y empecé a armarla. La lona era fría y áspera, y me costó encajar las varillas con los dedos entumecidos. Cuando por fin cerré la cremallera, el silencio era tan pesado que sentía el latido en los oídos. Entonces, desde fuera, algo exhaló contra la lona. Un soplo caliente, lento, deliberado. No era el viento. El soplo caliente contra la lona se repitió una vez, 2 veces. Me quedé sentado en la carpa, cuchillo tramontina en mano. Las pilas de la linterna parpadearon y se apagaron. Revisé mi mochila buscando repuestos, pero no había. Solo el silencio y la oscuridad. Primero fue un aullido. Largo, agudo, cortado de golpe. Luego otro desde la izquierda. Después otro desde la derecha. Los lobos me rodeaban. No era una manada cazando. Era un llamado. Y yo estaba en el centro. Conté más de 600 respiraciones. Escuché las patas en la tierra seca, dando vueltas alrededor de la carpa. Una sombra se recortó contra la tela. Un hocico, largo y puntiagudo, a centímetros de mi cara. Oí su respiración, húmeda y profunda. El aliento caliente, con olor a carne podrida y algo dulzón, se coló por la cremallera, pero no atacó. Entonces sentí la presión en la espalda. 5 puntos contra la lona, como dedos, marcando la tela. La columna se me puso rígida. Oí un arañazo, lento, metálico, como uñas desgarrando el nylon. La lona cedió, se rasgó, y vi una mano pálida y alargada, con dedos articulados y uñas afiladas, asomándose por la abertura. Mi cerebro intentó ponerle un nombre y no pudo. No era una garra, eran dedos, como los míos, pero demasiado largos. Levanté el cuchillo y lo clavé hacia la abertura, pero la mano se retiró un instante. La hoja solo rasgó el nylon vacío. La mano volvió a asomar, quieta, esperando. Luego comenzó a raspar el suelo de la carpa. Las uñas arrancaban la tierra seca con un chirrido sordo, marcando surcos profundos bajo mis pies. Amaneció sin avisar. Primero un tono gris en la tela, luego pájaros que no habían estado antes. El silencio se había ido. Me quedé escuchando hasta que la necesidad de saber pudo más que el terror. Abrí la cremallera. La luz entró cortante y fría. Mi aliento se condensaba en nubes frente a la boca. No había lobos. El suelo estaba lleno de pisadas normales. Vaya, entre todas, una hilera se destacaba. No eran garras, eran pies descalzos de 40 centímetros, con 5 dedos alargados y uñas afiladas. Me puse de pie con las piernas temblorosas. El rocío subía por mis tobillos. Las huellas trazaban un círculo de 10 metros de diámetro, con la carpa en el centro exacto, como si alguien hubiera usado un compás.
se detenían en el borde del claro, mirando hacia adentro. Me agaché a tocar una. La tierra estaba húmeda y fría, pero la marca era tan profunda que parecía tallada a propósito. El primer rayo de sol tocó la huella. Los bordes se difuminaron. El centro se desvaneció lentamente, como si la luz borrara un dibujo en la arena. En 2 minutos, las huellas humanoides desaparecieron. Solo quedaron las de los lobos. Me quedé de pie esperando que algo saltara de los árboles. Pero nada. Solo el sol y los pájaros. Saqué la brújula. La aguja señalaba el norte. El bosque se había vuelto claro. Pero yo seguía ahí, con los dedos mojados y una certeza que me heló la sangre. Algo me había observado toda la noche. Las huellas no desaparecían por el sol. Desaparecían porque se habían ido. Pero volverían. 3 días después estaba de vuelta en el pueblo. La Ford F-100 seguía en el almacén, intacta. Pero yo ya no era el mismo. Conduje hasta la comisaría con las manos sudorosas, mirando el espejo retrovisor. El oficial me escuchó sin levantar la vista. Le conté lo del lobo, las huellas que se borraban, la mano que rasgó la lona. Cuando terminé, levantó la cabeza y me miró como si ya hubiera escuchado esa historia 100 veces. No me creyó. Justo cuando me levantaba, sacó una carpeta. Esa noche, un pastor encontró su rebaño atacado. Ninguna oveja faltaba, pero todas tenían marcas de mordeduras. Me mostró una foto. La mandíbula que dejó aquellas marcas era demasiado grande para ser humana y demasiado ordenada para ser de un animal. Guardé la foto y me fui. Esa noche, en mi casa, el silencio volvió. No se oía el viento, ni los perros, ni la heladera. Solo el zumbido de mis oídos. Revisé las cerraduras y puse el cuchillo Tramontina bajo la almohada. Me quedé sentado en la cama escuchando el vacío hasta que sentí un crujido en la puerta. La manija estaba doblada hacia adentro, como si alguien la hubiera apretado desde afuera. Toqué el metal. Estaba frío y rugoso, con marcas de dedos en la deformación. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero el olor me golpeó. Tierra mojada y algo dulzón. El mismo olor del bosque. En el suelo, en el centro de la entrada, había un charco de rocío que no se evaporaba. El lobo no huyó porque ya sabía dónde vivía. Y ahora sé que esta noche, cuando apague la luz, él también lo sabrá. Todavía puedo oler el pino quemado al cerrar los ojos. No sé si es real o inventado, pero es lo único que me queda. Llegamos en el Ford Explorer del 98, ese que olía a perro mojado. Aparcamos al borde del camino y caminamos entre pinos. Ahí vimos el claro. Era perfecto. Le dije que no se preocupara, que seguro era una rama.
Ella me sonrió confiando en mí. Esa sonrisa fue la última vez que me sintió como su protector. El sol se escondía cuando tiramos la carpa. Mientras ella preparaba el mate en el termo, yo encendí la fogata con un mechero viejo. El chasquido de las ramas atravesaba el silencio. El humo subía recto. Los grillos cantaban fuerte. Entonces escuché algo, un crujido seco, localizado en los matorrales. Le dije a Claudia que había algo. Soltó una risa suave y me dijo que no fuera paranoico. Quise encender la linterna, pero las pilas estaban muertas y solo dio un destello débil. Lo dejé estar, pero pasó algo que no le conté. Los grillos se callaron, todos a la vez, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El silencio era tan denso que oía mi propia sangre. La miré tan tranquila con el mate en la mano. ¿Cómo arruinar eso? Me calé. Tragué mi instinto y le devolví la sonrisa. Esa noche, dentro de la carpa, el suelo estaba duro. El frío se colaba por las costuras. Ella se durmió apoyada en mí. Yo no pude. Solo escuchaba el silencio esperando. Cuando por fin llegó el ruido, no era un crujido, era un rasguño, directo sobre la lona, justo detrás de mi cabeza. Me despertó un sonido metálico, como si alguien forcejeara con la mochila. Mi cabeza aún estaba dormida. Pensé que era un sueño, pero sentí las uñas de Claudia clavándose en mi brazo desnudo. Duele. Esa presión te saca de cualquier confusión. Si ella lo oía, era real. Agarré la linterna y la encendí. Las pilas daban un haz amarillento, débil, pero suficiente. Apunté hacia el fondo. La mochila estaba más cerca de la entrada. Alguien la había arrastrado. El termo estaba en el suelo. De ahí venía el golpe hueco. Respiré hondo. Entonces escuché la tela rasgándose. Traté de convencerme de que era una ardilla. Tiene sentido. Estamos en el bosque. Claudia dijo mi nombre en voz baja. No era una pregunta. Era un aviso. Abrí la carpa. La noche me envolvió con su frío. El pasto mojado se clavaba entre mis dedos y el frío me subió por las piernas. No había nada. Solo la mochila abierta y el termo en el suelo. El bosque estaba en silencio. Ni un pájaro, ni un insecto. Solo el viento susurrando entre los pinos. Entonces algo se movió detrás de mí. Un crujido de hojas. Me giré lentamente. Ahí estaba, a 3 metros. No era una ardilla. Era más grande. Tenía los ojos brillantes, fijos en mí. No se movía. Entonces vi la baba blanca y espesa colgando de su boca. El aire olía a tierra mojada y a algo agrio. El animal emitió un gemido húmedo, rasposo, que se arrastraba como un susurro. Supe que no iba a huir. Iba a seguirnos. No podía moverme.
tenía las piernas clavadas al suelo por el frío. La linterna temblaba en mi mano y el haz de luz bailaba sobre el cuerpo del animal. Vi los detalles que mi cerebro intentaba filtrar: el pelo enmarañado, las costillas marcadas, las patas temblorosas y la espuma blanca y espesa cayendo de su boca en hilos viscosos. Claudia salió detrás de mí. La oí jadear y sus dedos se aferraron a mi camiseta. El animal dio otro paso. Su pata delantera temblaba antes de apoyarse, como si dudara de que el suelo existiera. Era lento, pero no se detenía. Entonces me vino a la cabeza un documental visto años atrás. La rabia. El virus se come el cerebro. Los animales pierden el miedo, pierden la capacidad de tragar. Por eso babean. Y supe con certeza que lo que veíamos ya no tenía cura. Claudia dijo que volviéramos a la carpa. Dudé. La carpa era de tela fina. Una mordida y la atravesaba. El coche estaba a 15 metros. Le dije que nos moviéramos hacia el Ford, despacio, sin dar la espalda. Ella asintió, pero no soltó mi camiseta. Empezamos a retroceder. Mis pies descalzos resbalaron sobre una raíz. Claudia me sujetó. No caímos, pero el ruido al tropezar fue como un latido en el silencio. El animal se detuvo un segundo, nos miró y dio otro paso. El aire olía a tierra mojada y a algo agrio. El viento había cesado. Solo se oía el gemido húmedo y rasposo, arrastrándose como un susurro roto. Supe entonces que no estábamos viendo a un animal. Estábamos viendo al virus caminando sobre 4 patas. El Ford estaba a 15 metros. Parecían 100. Caminábamos hacia atrás, sin apartar la mirada de esa criatura que avanzaba con sus pasos torpes y su gemido húmedo. Claudia respiraba rápido, sus dedos agarrados a mi camiseta. Llegamos. Toqué la manija. Resbaló por el sudor. La agarré de nuevo, la abrí y empujé a Claudia hacia adentro. Cayó sobre el asiento con un golpe sordo. Me giré para subir. El animal ya estaba ahí. Se lanzó contra la puerta justo cuando yo metía una pierna. La puerta se cerró, pero la ventanilla del conductor estaba bajada unos 10 centímetros. La cabeza del bicho se metió en el hueco. Empecé a subir el cristal mientras sus patas rasgaban la chapa con un chirrido. Su cráneo quedó atrapado entre el vidrio y el marco. Vi sus ojos brillantes al otro lado, fijos en los míos. Sentí su aliento caliente y agrio en mi brazo desnudo. La espuma salpicó. Manchas blancas y viscosas sobre el apoyabrazos, sobre la chapa, a centímetros de mi piel. Grité. No reconocí mi voz. Giré la manivela con todas mis fuerzas, el sudor resbalando por mis dedos. El cristal subía milímetro a milímetro, mientras la cabeza del animal se retorcía, atrapada, emitiendo ese sonido húmedo y roto.
Cuando la ventanilla cerró, mi mano quedó agarrotada sobre la manivela. Mis dedos temblaban tanto que parecía que el frío se hubiera metido en los huesos. Claudia sollozaba a mi lado. El animal saltó hacia atrás. Solo quedó el ruido de sus garras y la espuma blanca manchando el interior. Estuvo a 3 centímetros de mi piel. Entonces la criatura dio la vuelta al coche. Lento, sus pasos crujían sobre la tierra. Al llegar al maletero, se detuvo y empezó a rasgar la chapa con sus uñas. El rasguño cesó. De repente, silencio. Un silencio denso, roto solo por los sollozos de Claudia. Las ventanillas empañadas. No veíamos nada fuera. Solo nuestras respiraciones dibujando círculos en el cristal. El motor apagado, pero el calor del día aún se mantenía dentro, mezclado con el sudor y el olor agrio del animal en el apoyabrazos. Mis dedos temblaban sobre el volante de goma. Claudia encendió la linterna del móvil. La luz blanca iluminó su rostro pálido. Se subió la manga y examinó su antebrazo. Le pregunté qué hacía. Dijo que cuando la empujé, sintió un rasguño. No sabía si fue mi uña o las garras del animal. Su voz se rompió. Entonces me vino el dato del documental. La rabia tarda de 1 a 3 meses en incubarse. Cuando aparecen los síntomas, ya es tarde. Claudia levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos. No hizo falta que dijera nada. Su mano apretó la mía sobre el volante. No era consuelo. Era miedo. El silencio se instaló, denso y pesado. Oía mi respiración, la de Claudia, y entre ambas, mi corazón golpeando las costillas. Pasó 1 minuto, o quizá 1 hora. Ella se quedó mirando su brazo, inmóvil, como si esperara que la herida hablara. Luego se apoyó en mi hombro y cerró los ojos. Yo no pude. Me quedé despierto, tragando saliva, una y otra vez, a propósito, para comprobar que aún podía. Me juré que si al amanecer sentía un picor en la garganta, no me quedaría esperando. La luz gris del amanecer se coló por las ventanillas empañadas. Toqué mi garganta. No dolía. Aún no. El alivio duró 1 segundo, porque sabía que lo peor estaba por llegar. Claudia seguía apoyada en mi hombro. No dormía. Abrí la puerta del Ford. El aire fresco me golpeó con olor a ozono y tierra mojada. El bosque estaba en silencio, sin pájaros, sin insectos. Solo el crujido de mis pies sobre las hojas mojadas. Caminé alrededor con las piernas entumecidas. Me quedé a 2 metros del animal. Estaba tirado junto a la rueda trasera, rígido, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. La espuma ya no caía. Estaba seca, pegada a su barbilla como una costra blanca. No se movía, no respiraba. Claudia salió detrás de mí. La oí jadear. Se cubrió la boca con las manos.
Llamé al 911. La operadora preguntó si estábamos heridos. No supe qué contestar. Colgué. Claudia y yo nos miramos. Esperamos 20 minutos o quizá una hora. Una camioneta blanca de control de vida silvestre se acercó. Un hombre mayor, con guantes y mascarilla, examinó el cadáver sin tocarlo. Se quedó mirando la espuma seca. Cuando levantó la cabeza, vi que sus ojos se habían vuelto más serios. No era miedo, era resignación. Dijo con voz plana: «Tienen 72 horas. Si les duele la cabeza antes de la primera inyección, no les servirá de nada». Claudia me agarró del brazo. No nos dijo que nos calmáramos. Nos dijo que fuéramos al hospital. Pero en sus ojos vi que no sabía si llegaríamos a tiempo. Conducimos al hospital sin hablar. El motor del Ford rugía con un sonido cansado, como si también estuviera huyendo. El olor a alcohol y gasa llenaba los pasillos. Me subí la manga y sentí el frío de la aguja. Claudia lloraba en silencio. El médico dijo que las inyecciones solo funcionan si el virus no ha llegado al cerebro, que no esperáramos a tener fiebre, que si nos dolía la cabeza en los próximos días, ya no había nada. Pasaron los días, estirándose como semanas. Cada mañana tocaba mi garganta, cada noche lo mismo. Claudia estaba más callada. No hablábamos del tema. 2 semanas después, llamé a mi mejor amigo. Le conté lo que pasó. Se rió. Dijo que éramos exagerados. No me creyó. Vi en sus ojos que pensaba que estaba loco. Colgué, sintiendo el peso de la soledad. Esa noche, en la cama, me despertó un ruido. Venía de la cocina. Bajé despacio. Claudia estaba de espaldas, bebiendo agua de la botella. El sonido del líquido al caer en su garganta me provocó un escalofrío. Tragaba con avidez. Se giró y dijo que tenía mucha sed. La miré a los ojos. Parecía normal, pero no podía quitarme la imagen de su garganta moviéndose. Cuando volvió a la cama y se durmió, su respiración sonaba igual que el jadeo del animal. Una vibración húmeda en su garganta. Me quedé despierto, tocándome el cuello. La piel estaba caliente. Sentía un cosquilleo, como si algo se moviera bajo la piel. Ya no sabía si era real o mi mente. Dejé de beber agua, pero esta noche tengo sed. Una sed que no se va. Y no sé si es real o si el virus ya está aquí. Era un Ford Explorer verde del 2003. El aire acondicionado olía a pino por los ambientadores que Leila colgó. Íbamos por Montana buscando un lago que el mapa marcaba a 2 horas del pueblo más cercano. La radio sonaba, una canción de Natalie Imbruglia. Y justo cuando vi que no había pájaros, ni uno, ni insectos, la música se llenó de estática, como si el bosque se tragara el sonido.
No sabía que el silencio no era ausencia de ruido, sino el ruido de un depredador esperando a que bajes la guardia. Le dije a Leila: «Qué raro». Ella miró el GPS y respondió sin verme: «Es el norte. Hace frío». Quise creerle, pero mi estómago se contrajo. Algo más antiguo, como si mi cuerpo supiera antes que mi cabeza. Bajamos en un claro junto al lago. El agua negra, quieta como un espejo roto. Abrí la puerta y el aire frío me golpeó la cara. Cerré el coche. El clic sonó seco, demasiado fuerte en la quietud. Agarré la carpa y la mochila. El peso me hundió los hombros. Leila sacó la hielera roja, el plástico tan frío que se me pegó a los dedos. Di un paso atrás. Mi bota aplastó una rama. El crack atravesó el lago, rebotó en los árboles y se tragó el vacío. Ni un eco, solo la ausencia, más pesada. Me quedé inmóvil. Leila se paralizó. Su mano buscó la mía y apretó fuerte. No apartaba la mirada del borde del bosque detrás de mí. Sus dedos temblaban. No me giré. El viento ni movía las copas, pero vi la sombra entre los pinos desplazarse, lenta, sin que las hojas se agitaran. No era el viento, y supe que la rama no la había partido yo. Montamos la carpa al anochecer, justo cuando el lago se volvió negro. Leila se durmió rápido, pero yo no pude. El silencio seguía ahí, sólido, como si el bosque hubiera dejado de respirar. Me quedé mirando el nylon, escuchando mi propio latido, sintiendo el frío del suelo bajo la lona. Tipo 3 de la mañana, algo cambió. Primero, un resoplido viscoso, justo al otro lado. Pensé que era mi imaginación, pero la lona se deformó. Algo grande presionaba desde afuera, empujando hacia adentro con un peso que hundía la tela. Podía ver la forma de un hocico ancho, demasiado grande para ser un perro. Leila se despertó con un ahogo. Agarró mi brazo con fuerza, susurró mi nombre. No respondí. Le tapé la boca con la palma sudorosa. La carpa empezó a temblar. Una cuerda se tensó hasta el límite y escuché el crack seco de una estaca arrancada de la tierra. La lona se aflojó de un lado. El animal tiraba, quería entrar. El sudor me corría por la espalda, frío y pegajoso. Agarré la navaja Buck, oxidada en el borde. Mis dedos resbalaban en el mango. Leila estaba pegada a mí, su respiración caliente y rápida contra mi cuello, sus uñas clavándose en mi brazo. El ruido cambió. El animal dejó la tienda, pisadas que hundían el suelo y luego el crujido del plástico. La hielera roja empezó a destrozarla, latas rodando por el suelo, plástico partiéndose en pedazos. Un olor a tierra mojada y a algo podrido se filtró por la lona. El ruido paró. Silencio. Conté hasta 20, hasta 30. Nada. Entonces, algo olfateó la entrada de la carpa, justo donde estaba la cremallera. Húmedo, buscando, esperando.
No me moví ni respiré. Mientras olfateaba, soltó un sonido ronco, como un lamento atascado en lo profundo de su garganta. No era humano, pero quería serlo. Minutos después, la respiración cesó. No escuché que se alejara, pero ya no estaba allí. Me quedé despierto hasta el amanecer, la navaja oxidada en la mano, escuchando el vacío. Ya no era silencio, era la espera. Cuando salió el sol nos asomamos. La carpa se sostenía apenas, la lona hundida de un lado, y ahí estaba, sentado junto al coche, masticando los restos de la hielera roja. Era un oso negro, viejo, de costillas marcadas. Nos miró y no hizo nada, solo observó como esperando. Leila señaló su cuello. Una correa de cuero oscuro, gastada, con una placa metálica oxidada. Los osos salvajes no usan collares. Leila agarró los binoculares viejos, esos Nikon de la guantera. Enfocó y leyó en voz alta: mi amigo. Grabado en la placa. Eso no era un animal salvaje. Eso había sido de alguien. El animal se levantó, dio unos pasos y se detuvo, como un perro esperando órdenes. Leila me miró con los ojos muy abiertos. No hizo falta que hablara. Pensamos lo mismo. Alguien lo había dejado allí. El animal abrió la boca. Vi algo en su garganta. Una masa oscura, carne podrida, que se movía al respirar. Algo roto que no debería estar ahí. La tierra olía a humedad y óxido. El aliento del oso llegó hasta nosotros. Olor a carne vieja y hierba podrida. Leila bajó los binoculares. Sus manos temblaban. Me preguntó si debíamos hacer algo. No supe responder. El oso seguía allí, esperando. No atacaba, solo miraba. Y entonces el bosque hizo un ruido, un crujido seco del lado del coche. Nos giramos. Nada, solo árboles. Cuando volvimos la vista, el oso no se había movido, pero había abierto la boca otra vez. No vi dientes, solo un agujero negro que olía a muerte. Entendí que no nos pedía comida, nos pedía ayuda. El oso seguía allí, la boca entreabierta, mostrando ese agujero negro. Leila me agarró el brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. Teníamos que salir de ahí. Pensé en correr al coche, pero el animal estaba demasiado cerca. La comida era la única opción. Le susurré la idea a Leila. Me miró con los ojos llorosos. No quería, pero asintió apretando los labios. Abrí la mochila con movimientos lentos, temiendo que cualquier ruido lo provocara. Encontré una lata de chile con carne, el metal frío y áspero bajo mis dedos. Cuando la abrí, el sonido de la hojalata rompió el silencio del lago. El olor a comida enlatada se extendió. El oso giró la cabeza. Tiré la lata rodando unos 10 metros hacia el agua. Golpeó contra una piedra, giró y se detuvo. El animal se levantó lentamente y se acercó a la lata. Empezó a comer.
El sonido era viscoso, húmedo, como carne desgarrada. No nos miraba. Susurré que recogiéramos. Rápido. Leila tiró de la carpa, pero la lona se enganchó en una raíz. Perdimos segundos. Yo recogí la mochila, la tierra blanda y húmeda hundiéndose bajo mis botas. El pulso golpeaba mis sienes como un martillo. Logramos juntar casi todo. Leila ya estaba junto a la puerta del coche. Yo cargaba la mochila. Pero el ruido de la comida se detuvo. El oso había terminado. Se puso de pie, bloqueando el camino entre nosotros y el coche. A unos 10 metros, no atacaba, observaba. No se movió, pero abrió la boca otra vez. Mostró el agujero negro en su garganta, una masa oscura que se movía al respirar. No era una amenaza, era una exhibición, como si quisiera que viéramos algo, o si nos estuviera pidiendo ayuda. El oso seguía bloqueando el camino. Entonces el snap de una rama detrás de nosotros. Me giré. Un anciano estaba allí, apoyado contra un pino. Camisa de franela a cuadros, una escopeta Remington 870 colgando de la correa. No acababa de llegar. Llevaba un rato mirando, los brazos cruzados, como si nos hubiera estado observando desde el principio. ¡Aléjense de él!, gritó, la voz ronca y cortante. Leila soltó un grito. El animal se sentó, agachó la cabeza, las orejas pegadas al cráneo, como un perro castigado. El anciano dio un paso y la culata de la escopeta golpeó el suelo con un golpe sordo. ¿Qué creen que hacen?, preguntó y escupió al costado. No le den de comer. Intenté preguntarle quién era. Me cortó con un gesto. Sus manos temblaban, pero su mandíbula se tensaba como si estuviera mordiendo el dolor. El animal era mío, dijo, pero ya no puedo cuidarlo. Señaló al oso con la culata. El animal se levantó y frotó la cabeza contra su pierna. El viejo ni lo miró. Odiaba tener que hacer eso, pero lo hacía. Nos explicó con frases cortas, entre respiraciones, que llevaba meses vigilándolo desde lejos, que el oso había aprendido a buscar comida de los turistas y que si seguía así, iba a perder el miedo a los humanos. Los guardabosques ya lo tenían marcado. Ustedes no lo alimenten, dijo, y su voz se quebró. Déjenlo morir solo, es mejor. Leila dio un paso adelante y preguntó si el oso estaba enfermo. El anciano no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. El oso lo siguió, cojeando. Pero antes de perderse entre los árboles, el viejo se detuvo. No se giró. Solo dijo algo en voz baja. Algo al oso. No era español. El anciano se detuvo en el límite del claro. No se giró, pero levantó una mano. Dudé, pero el viejo no era una amenaza. Parecía un hombre que había perdido todo. Eso me hizo acercarme. El oso estaba sentado a sus pies, la cabeza gacha. El viejo se arrodilló, sus articulaciones crujiendo como madera vieja.
Se puso unos guantes de cuero gastados y agarró al animal por el collar. El oso no se resistió. «Miren», susurró. La luz del sol se filtraba entre los árboles. Abrió la boca del animal y el olor subió, agrio y podrido, golpeándome la cara. Leila se tapó la boca y se giró. La oí respirar hondo, luchando contra las náuseas. No pude apartar la mirada. La mandíbula inferior torcida, los dientes negros y en el fondo una masa de carne podrida que pulsaba al ritmo de su respiración, una cavidad negra donde deberían estar los dientes. «No puede cazar así», dijo. Se peleó con otro. Perdió. Yo no estaba aquí. Vi sus manos. Temblaban. Vi las pastillas en su bolsillo, sus ojos hundidos. Entendí que él también se moría. Soltó la mandíbula, el oso cerró la boca. El viejo se puso de pie, tambaleándose, y me miró. «Cuando yo muera», dijo, y su voz se quebró, «él se muere de hambre. No pueden salvarlo». Olía a tabaco y a ropa guardada. Se dio la vuelta. El oso lo siguió y el collar tintineó. No era metal contra cuero. Era como si alguien moviera la placa, como una llamada. Nos fuimos sin mirar atrás. Subimos al coche y el motor atravesó la quietud del lago. Leila no dijo nada, yo tampoco. La carretera se extendía vacía bajo un cielo gris. Llegamos a un motel al anochecer. Una tele Sony Trinitron en la mesita, la estática iluminando la habitación. Olía a limpiador barato y ceniza. Leila fue al baño. Yo miré el estacionamiento desde la ventana. La luna apenas iluminaba el asfalto. El Explorer, solo bajo una luz amarillenta. El zumbido de un letrero de neón llenaba el vacío. Cuando salimos, ella se detuvo. Señaló la puerta del conductor. Arañazos. 3 líneas profundas, paralelas, como garras. Pasé el dedo por el borde. El metal frío. La pintura levantada, cortando como papel de lija. El suelo bajo el coche estaba seco, sin huellas. ¿El oso?, preguntó Leila, la voz temblorosa. Quise decir que sí, pero no encajaba. Los rasguños estaban demasiado altos. Recordé el crack de la rama en el bosque. Ahora entendía que no la había roto yo. Algo la había roto para avisarme. Subimos. Leila se acostó. Yo miré la estática. A las 3, ella se incorporó. Su mano buscó la mía y apretó. ¿Lo oyes? El tintineo llegó del estacionamiento, pero no del coche. Venía de nuestra puerta. El collar. No había viento, nadie. El sonido se movía en círculos, a veces cerca, a veces lejos, como si alguien lo mecía. No paró hasta el amanecer. Leila me miró. Yo la miré. No dijimos nada. Ninguno durmió. Y el collar siguió sonando.